en la primera parte del curso, nosotros nos ocupamos de la prevención secundaria del delito y la aplicación de la justicia restaurativa en la misma. En esta segunda parte del curso, entonces vamos a estudiar la prevención terciaria del delito, em, y esta parte se dividirá en tres diferentes. La primera será el pensamiento criminológico detrás de la prevención terciaria del delito. Después veremos cómo está configurada la prevención terciaria del delito en el caso colombiano y finalmente cómo podemos introducir la justicia restaurativa en esta fase y su posible funcionalidad para precisamente para prevenir el delito. Bueno, a continuación, entonces quisiera comenzar con, pues digamos, las tradicionales o la tradicional pregunta de repaso sobre la sesión anterior. Entonces, em, aquí les pediría enunciar tres diferencias entre el sistema de responsabilidad para adolescentes colombiano y el modelo de justicia penal de Nueva Zelanda. Entonces, no sé si alguien quiera comenzar o simplemente nos tomamos 5 minutos mientras piensan la respuesta y en 5 minutos volvemos y entre todos la respondemos. Buenos días, Máster. Disculpa, profe, lo que pasa es que yo recuerdo de lo de Nueva Zelanda, los maoríes. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Sí? Listo, entonces, disculpa porque fui muy perezoso y no me leí sino una vez las 46 diapositivas y esta mañana las intenté leer, pero pues leí el nuevo caso de lo de Ámsterdam, lo que nos puso para lectura de hoy. Pues recuerdo en mis notas que el endurecimiento de la pena en un joven cuando es preventiva son 2 años y cuando es ya más grave el delito son 8 años, o sea que empieza pagando en un centro de menores y luego va a una reclusión de adultos. Creo que eso estábamos estudiando y me centré mucho en el artículo 184 porque busqué si era dentro de la ley de infancia y de la ley de infancia y adolescencia en el artículo 194, en la 1098, la busqué en el Código Penal y en el Código General del Proceso. Pues ahí hablaba, era como de esas indagatorias y lo que había que hacer ¿qué? Para poder como hablar con el reo o el infractor para poder direccionarlo. También las diapositivas en la 3, creo que eran la 4, donde había una diapositiva verde, me decía los entes que deben de estar agrupados para poder ayudar al joven a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? A la prevención o a ese control que hacemos sobre ese delito. Y también lo de los no apuntes judiciales respecto del hecho cometido. O sea que si usamos en en otro ejercicio de criminología el no estar apuntado a ese joven, sino que está como en una base de datos y la policía dispone, pues no me pareció, pues a mí, criterio conveniente de que no hubiese habido una anotación más pública, es como una reserva. Ahí me disculpan, creo que eso fue lo que entendí de la clase pasada. Gracias. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que recuerde alguna diferencia entre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes colombiano y el modelo de justicia penal juvenil de Nueva Zelanda?
No tienen que ser las tres diferencias, ¿no? Puede ser una simplemente, la que ustedes recuerden. A ver, profe, buenos días, ¿cómo me le va? Y a todos los compañeros. Pues no sé si de pronto recuerdo mal, pero tengo entendido que la justicia es eminentemente restaurativa en Nueva Zelanda y no como en Colombia, que tiene una incidencia penal. También me acuerdo que se habló acerca de que se veía como un fallo de parte de la sociedad y no como un problema del infractor. Eso es más o menos lo que me acuerdo a grandes rasgos, doctor, acerca del tema. Ujú, ¿listo? Gracias. ¿Alguien más? Santiago Meneses. Buenos días, profe. Pues creo que una de las diferencias también sería la edad a la que una persona o un menor de edad puede ser declarado culpable, siendo que en Colombia entendemos que por los tratados internacionales sería aproximadamente los 15 o 14 años en adelante, y en Nueva Zelanda se entiende que es de los 12 años en adelante, y la pena máxima tiene un límite en Nueva Zelanda que son 14 años de prisión. Ujú, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que recuerde otra diferencia? Muy buenos días, profe. No sé si sea muy puntual o sea correcto en lo que voy a aportar, pero en Nueva Zelanda los familiares tienen la oportunidad de participar, los familiares de la víctima tienen la oportunidad digamos, de alguna manera tratar de decidir sobre qué tipo de sanción se le impone al victimario. Entonces, básicamente sería ese mi aporte. Ujú, gracias. ¿Listo? Y la última persona que se acuerde. Doctor, me acabé de acordar de otra, pero no sé si de pronto estaré errado, que también se habla de que se reúnen el infractor, la familia del infractor, la víctima, la familia de la víctima también, cosa que pues no, casi no ocurre en Colombia. Y si se reúnen acá en Colombia estos dos grupos, pues no va a ser precisamente para reparar el daño, sino que casi siempre termina es en discusiones y en peleas. Ya lo que se busca es como llegar a un consenso acerca de la forma de repararse el daño causado a la víctima. Ujú, ¿listo? Gracias. Bueno, efectivamente, se podrían enunciar tres grandes diferencias. De acuerdo también a lo que ustedes acabaron de decir, y es, en primer lugar, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un sistema muy parecido al sistema penal o digamos, tiene una estructura de un sistema penal tradicional. Incluso, como ustedes saben, el procedimiento se rige por la ley 906, que es la ley la ley de procedimiento penal que se aplica a los adultos. Y ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con esta particularidad, pues efectivamente tiene ciertos rasgos de procesos de justicia restaurativa. Por el otro lado, se tiene que el modelo de justicia penal juvenil de Nueva Zelanda es un modelo de justicia restaurativa que tiene ciertos rasgos
de justicia penal tradicional. Entonces, por ejemplo, que el 10% o el 20% de los jóvenes que están en ese sistema entonces serán condenados por un tribunal, mientras que el 80% no. Entonces ahí se ve como en una gran proporción pues se aplica principalmente la justicia restaurativa. Adicionalmente, para ese pequeño 20% que queda, entonces si bien el tribunal tiene que estudiar finalmente y dictar una sentencia, antes de dictar la sentencia es obligatoria que se conformen esta conferencia del grupo familiar, en la cual, pues tal como había dicho el compañero, se va a reunir el ofensor con su familia y la víctima con su familia. Y pues otras personas de apoyo, y entre ellos van a determinar cuál va a ser el castigo o digamos, no castigo, sino el plan a seguir para que el joven ofensor repare el daño y se atiendan a las necesidades de las víctimas. Adicionalmente, se tiene que el sistema de justicia penal juvenil de Nueva Zelanda contiene unos elementos bastante importantes digamos, de intencionalidad por parte de los grupos indígenas, en este caso los maoríes, y es la concepción del crimen o del delito. Entonces, de un lado, la concepción está en decir que no es un fallo, no es un error solamente del joven infractor, sino es un error o quien también falló fue la familia y la comunidad. Por eso es importante que estén vinculados dentro de este proceso. Por el otro lado, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, aún, digamos, con la remisión que se hace al Código Penal, pues simplemente se está diciendo el delito del joven tiene estas características y en gran medida se vuelve otra vez a que la comisión del delito es responsabilidad principalmente del joven. Ahora, eso, digamos, sin obviar esos elementos que se incluyen ahí de los fines de la pena y demás dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que en gran medida, al menos en la norma, será diferente frente al sistema penal para adultos. Listo, entonces con esta pregunta, o digamos con este pequeño repaso, entonces continuamos al tema del día de hoy. Listo. Entonces, la primera pregunta antes de comenzar, ¿cuáles métodos de castigo conoce diferentes a la pena de prisión que se apliquen en la actualidad o se hayan aplicado a lo largo de la historia? Listo, entonces les pregunto, ¿quién quisiera comenzar? ¿Sí? José Omar. Sí, doctor, pues a lo largo de la historia han existido diferentes formas de castigar un comportamiento contrario a los intereses de la sociedad. Pues la verdad no me acuerdo bien de los nombres, pero sé que han existido, por ejemplo, unas formas de castigar es cuando se tiraba a una persona, creo que al agua, a un río, y que si lograba sobrevivir, pues que esa persona era inocente. Y la forma en que se echaba, pues creo que era una forma muy precaria y difícil de poder sobrellevar. Pues también existió en la Edad Media la Inquisición, existió la tortura. Por ejemplo, en el caso de este párrafo que nos acaba de entregar, que tiene que ver con vigilar y castigar, creo, la forma como fue condenada esa persona que cometió un delito, convierte al ser humano como en algo peor que lo que la persona cometió, que lo desmembran, que le echan azufre, o sea, es una forma impresionante. Bueno, no cabe en la cabeza, pienso yo, no cabe en la mía y creo que de todos los compañeros, la forma en cómo fue condenado esa persona. Es que ni el peor ser humano se le ocurre esto.
Entonces, a través de la historia, el hombre se ha inventado diferentes formas de castigar. Y eso es lo que está haciendo, o lo que ha tratado de hacer el derecho penal, humanizar estas formas de castigo. Por ejemplo, se acuerda de los azotes, que la gente la azotaba pues, hasta caer desmayada, que creo que en la India, cuando cometen hurto, les mochan una mano. O sea, han habido diferentes tipos de castigo y todos siendo como contrarios a la naturaleza del ser humano de no castigar de esta forma tan impresionante. Gracias. Paola Herrera. Listo, doctor, qué pena, es que oprimí una tecla que no era. Buenos días para todos. Si hablamos de la antigüedad, en la antigüedad existía mucho el destierro, se ve mucho en la época de los romanos, en la época griega, en que las personas cuando eran infractoras las desterraban de la tierra o las degradaban de sociedad, de cargo, entonces podían pasar a esclavos o podían pasar de un noble a un extranjero, cosas así. También tenemos la mutilación de miembros, que recuerde mutilación de miembros, la tortura, bueno, aquí ya leí de los títulos, y pues aparte de las que dijo mi compañero, no recuerdo más, profe. Listo, gracias. Edwin Flores. Buenos días, profesor. Buenos días para todos. Pues estaba el código Hammurabi, estaba la ley del talión que decía que ojo por ojo, diente por diente, las torturas de la Edad Media, pero eso es más que todo de Europa Occidental. En otras partes de Asia, pues los crímenes se pagaban con la muerte, como ya dijeron los otros compañeros, con mutilación de miembros, y robaban, pues le cortaban las manos. Se metían en fosas, como dicen, en calabozos. Se llevaban, por ejemplo, como decía la compañera de los romanos, pues echaban a los leones o perdían los derechos como ciudadanos o eran desterrados del mundo romano. Entonces, ser desterrados del mundo romano era como estar como ser una persona invisible, puesto que el mundo romano cubría la mayor parte del mundo conocido, o sea, parte de Asia, Europa y África del Norte. Entonces, pues cada civilización ha tenido una serie de castigos para las infracciones que cometen a las normas o a las leyes, sean castigados de una manera que estén de acuerdo a lo que dice la ley. Y cada civilización ha tratado de disminuir los delitos así con esas penas, con esas penas, pero pues nunca se ha tratado de resocializar a los que infringen la ley como se está tratando de hacer ahora, pero yo creo que lo más importante es la prevención más no el castigo. Gracias. Gracias. Andrés Leighton. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Respecto a lo que pues, he leído, básicamente existían en la Edad Moderna, ¿no? 4 formas de tortura, 4 formas de tratamiento de las personas infractoras. En este caso sería la muerte, el escarnio público, ese no lo han mencionado los compañeros, que era cuando colocaban a una persona en un lugar, una especie de cepo, y dejaban que todas las personas lo miraran y que les tiraran pues, objetos podridos y todas esas cosas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Oriente Medio manejaban mucho la lapidación, también la cárcel, que es el único que sobrevive a esos métodos, y la tortura. Básicamente esos 4 son los que yo recuerdo en este momento. Listo, gracias. Listo, aquí hay algunos compañeros que están escribiendo en el chat. Les recomiendo que si tienen la posibilidad de participar y nos cuenten por medio del micrófono, se los agradecería para no estar, para no tener que leer los mensajes.
Bueno, en general, aquí algunos compañeros escriben otra vez la tortura, la horca, el exilio, trabajos forzados, la pena de muerte, la guillotina, la Inquisición, la crucifixión, el empalamiento. Listo. Sí, Yolanda Amortegui. Muy buenos días para todos. También hacemos para recordar también de lo del sistema que tienen nuestros indígenas, ¿no? Que pues también entre ellos han sido los azotes, sin cuestión de castigo, y también el amarrar en troncos. Recuerdo una historia que pasó hace varios años, que fueron amarrados en troncos de árboles y arrojados al río de Amazonas por haber violado y asesinado a una niña. Sí, entonces entre estas comunidades, como en los pueblos de la Sierra Nevada, también de Santa Marta, en algunos casos es válido que las familias ofendan o ejerzan venganza envenenando las comidas. Ese sería mi aporte. Listo, gracias. Bueno, entonces efectivamente esto será importante más adelante cuando veamos cómo ha evolucionado esas formas de castigo para llegar finalmente a la prisión. Entonces, ahora la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la pena de prisión es el mejor castigo posible frente a la comisión de delitos? Tres compañeros están levantando la mano. No sé si es porque la dejaron ahí de la pregunta pasada o porque quieren participar nuevamente. Entonces, si quieren, comenzamos con Edwin Flores. Yo pienso que la prisión no siempre es el mejor castigo, puesto que pues yo estuve en el primer contingente en bachilleres que prestaron servicio ante las cárceles y muchos ya se acostumbran a vivir en ellas porque tienen la comida, la dormida, la seguridad social, tienen servicios médicos y para ellos estar en la cárcel, estar afuera, pues de estar afuera, pues mejor estar en la cárcel y eso le cuesta al Estado y nos cuesta a todos los ciudadanos. Yo creo que la resocialización también debe empezar así como hacen en Estados Unidos y en otros países europeos, que como decía una vez en otras clases otros compañeros, ponerlos a limpiar parques, a a calles, a hacer ornato, a dar clases de capacitación para que los menores, o sea, que ellos den con su ejemplo que cometer un delito tiene una sanción y incidan a los jóvenes, que a las otras personas para que delitos. Yo he visto por televisión que menores infrahabilitados para que sientan ese miedo de que es vivir realmente en una cárcel, porque estar en un sitio de reinserción de menores infractores no inciden a que ellos sigan cometiendo delitos, pero ya cuando ven una cárcel grande, que la vida es otra, que el ambiente es otro y lo que se vive aquí en el país, hacinamiento, violaciones, entre otras, entonces es como que los menores infractores al ver eso de pronto cambian ese chip, esa mentalidad y sirvan también a la sociedad, que el ejemplo que ellos dan, que cambien, que retribuyan a la sociedad, porque guardarlos para tenerlos encerrados y unos que no quieren cambiar y van a meter vicio, a estar pensando en cometer delitos. Dentro de las mismas cárceles hay grupos delincuenciales, hay jefes de patio. Entonces, no sirve para todo el estar encerrado. Antes se vuelve como una universidad, como decía otros compañeros en otras clases, una universidad del delito. No siempre la cárcel es buena para todo, eso depende de cada individuo y para eso deben estar los psicólogos y los psiquiatras para determinar qué personas deben ir y qué personas pueden salir, porque allá en las cárceles también hay grupos de trabajo donde hay gente que sí se quiere superar, estudian, trabajan en obras, por ejemplo, hacen cosas en madera, trabajan en panadería, hacen la comida de los demás internos, barren los patios, los pasillos, trapean. Entonces, para unos eso les sirve para redimir pena y para salir más rápido. Hay otros que están acomodados, estén afuera, estén adentro, les da lo mismo. Gracias. Gracias. Andrés Leighton. Gracias, profesor. Yo sí considero que sí es un buen castigo la cárcel, pero depende mucho de la cárcel, ¿no?
Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan visto o hayan escuchado un documental que existe acerca de la cárcel de Fushui, que es una cárcel japonesa, que explican cómo hacen el tratamiento penitenciario allá en Japón y explicando que el nivel de reincidencia en esa cárcel es cercano al 2%, teniendo en cuenta que en el resto del mundo las cárceles ostentan un índice de reincidencia del 60 al 98%, pues ellos están haciendo algo bien y nosotros estamos haciendo algo mal, ¿no? Como expresaba el compañero antes, en esta parte del mundo se han vuelto las cárceles como que para la persona que no tiene nada, resulta más beneficioso estar en una cárcel que estar fuera de ella. ¿Por qué? Porque en la cárcel usted tiene vestido, comida, habitación y pues las necesidades básicas cubiertas. Solo tiene la privación que no puede moverse, pero lo demás lo tiene ya cubierto. Entonces consideraría yo que deberíamos aprenderle algo a los japoneses, ¿no? Ellos están haciendo algo bien, nosotros no. Opino yo eso. Gracias. Yolanda Amortegui. No, había aportado que sí, también dependiendo de los casos y preferiblemente es hacer con trabajo social, consideraría yo. Gracias. Y Juan Leonardo Urrutia. Buenos días. Yo creo que, o considero que nosotros debemos de verlo en muchos puntos de vista. Hemos escuchado y hemos hablado a lo largo de, digamos, del curso de otros ejemplos. Estaban hablando, por ejemplo, de lo de Japón. Estábamos hablando de Roma, pero yo creo que uno de los principales errores de nuestro código, de toda nuestra legislación es traer esas clases de ejemplos y sobre todo aplicarlo a la ley colombiana. Debemos mirar primero el tema de la cultura. Si bien es cierto, hay condiciones que realmente en cárceles se ven desastrosas. Realmente yo conozco más de, creo que unas 15, 20 cárceles. Hay cárceles que son cómodas, pero son cárceles que son desastrosas. Y al momento de no decir que si la pena de prisión es el mejor castigo o no, yo creo que lo que hemos tratado durante el largo de este diplomado es el tema de la prevención del delito. Yo creo que si tratamos de prevenir el delito o de darle oportunidades, porque acá es más de oportunidades que de acciones. En muchas ocasiones nosotros referimos, juzgamos, sesgamos a las personas. No nos damos cuenta en el entorno social o en el entorno que ellos viven y comparten día a día, las pocas oportunidades. Por ello, considero que más de aplicar que eso, desafortunadamente es lo que han hecho grandes tratadistas y grandes doctores del derecho acá. Y recuerdo muy bien un profesor que se llama Jorge Restrepo, que nos hablaba una cosa, y es tan sencilla como, por ejemplo, el tema de decir que si nosotros tenemos cuantificado y cualificado el delito. Yo creo que acá uno también tiene que mirar. No, acá uno no tiene una ciencia cierta la comisión del delito. Porque si bien es cierto, hay tablas estadísticas que la Fiscalía, de los hurtos, de la policía, hay una criminalidad oculta que esa es la que nunca denuncia. Entonces, de la prevención del delito, mire, excúsenme las personas que también habían hablado, en una época es inversión social, en lugares alejados de Colombia, por ejemplo, en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, todo el tema de la zona de extensión que se dio, los tratados de paz. Desafortunadamente, el gobierno cubrió o no llegó con su oferta institucional a esos espacios que el grupo del margen de la ley daban, castigos como cuáles, hacer carreteras, hacer obras sociales, y ellos tenían unas consecuencias y digamos como tenían como desificado o un paso a paso del tema de la conducta. Pero si hoy nos damos cuenta, son lugares que desafortunadamente, uno, siguen siendo olvidados por el Estado. Dos, lo poco o lo mucho que se ha avanzado dentro de ese grupo al margen de la ley que se retiró,
que fue la extinta FARC, hoy en día lo cumplen incidencias. Y eso desafortunadamente ha sonado el tema del narcotráfico y todo lo demás, un fuerte sesgo hacia los demás. Yo creo que nosotros debemos no fijarnos en otros países, sino mirar internamente nuestra problemática y mirar cómo nosotros la podemos solucionar. Gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema, el día de hoy, tal como les había anunciado, se denomina la prevención terciaria del delito y su fundamento en el pensamiento criminológico. Como les había anunciado desde la primera sesión, la idea también del curso es mostrar qué es lo que tiene la universidad para decir acerca de determinados problemas, digamos, y esos son grandes problemas dentro del sistema penal colombiano. Entonces, digamos, es bastante importante analizar, por ejemplo, de dónde viene la prisión y particularmente cuando hablemos de prevención terciaria, de dónde viene el concepto de resocialización y qué es lo que ha dicho la criminología, que finalmente es la disciplina que estudia las causas del delito, las consecuencias del delito, el tratamiento a los delincuentes, la reacción social, que estudia los sistemas penitenciarios. Entonces, la idea es mostrar, digamos, en la sesión de hoy, algunos estudios, o tal vez los más importantes para nosotros, los estudios más importantes sobre la prisión. Entonces, aquí retomando lo que ya hemos visto desde las primeras sesiones, espero que recuerden el modelo de la prevención del delito en la cual se diferencia la prevención primaria, que ya la vimos, la secundaria, que también ya la vimos, para iniciar con la prevención terciaria del delito. Entonces, de acuerdo a este modelo, que pues como ustedes saben es copiado del modelo de la salud pública de Estados Unidos, se va a tener que en la prevención terciaria del delito, trata a los actuales delincuentes e interviene en sus vidas de tal forma que ellos no vuelvan a cometer crímenes en el futuro. El subsistema penitenciario está encargado principalmente de la prevención terciaria del delito. Por eso, digamos, nos vamos a ocupar de la prisión y particularmente del sistema penitenciario colombiano. Las prisiones están sustentadas en la idea de que el delincuente, a través de una efectiva intervención, será completamente restaurado a un comportamiento social aceptable, permanente y funcional, es decir, lo que nosotros conocemos como resocialización. Para ellos, el subsistema penitenciario combina la rehabilitación y la reforma. De otro lado, para aquellos delincuentes cuyo comportamiento no es susceptible de ser modificado a través de las formas conocidas de castigo y tratamiento, la prevención terciaria busca proveer el control sobre el comportamiento del ofensor si es necesario para proteger la sociedad. Para ellos, el subsistema penitenciario busca su incapacitación a través de largas condenas en prisión o la cadena perpetua. O pues, la pena de muerte también. Bueno. Entonces, hoy les voy a presentar 4 estudios criminológicos sobre la prisión. Esos son tal vez los estudios más importantes en la criminología sobre la prisión. El primero... Diana, ¿será que me puedes colaborar apagando el micrófono de alguien que por ahí suenan como ruidos? Listo, profe. Gracias. Listo. Como les venía diciendo, entonces, hoy les presentaré 4 estudios criminológicos sobre la prisión. El primero es la relación entre la economía política del castigo, es decir, la relación entre el sistema productivo y las formas de castigo, de Rusche y Kirchheimer. En el segundo, veremos las similitudes entre la cárcel y la fábrica a través de un estudio de 2 profesores italianos, que son Dario Melosi y Massimo Pavarini.
En el tercero veremos el estudio de Michel Foucault sobre el nacimiento de la prisión a través del libro Vigilar y Castigar. Y finalmente veremos un par de estudios un poco más recientes que provienen de la criminología crítica, la cual fue bastante influyente en los años 90, en el caso colombiano. Listo. Entonces comenzamos. En primer lugar, tenemos el estudio de la economía política del castigo. Entonces, en primer lugar, diremos que ciertos factores económicos y políticos determinan la política penal. Igualmente, el delito no es un consenso de la voluntad popular, sino es la manifestación de la lucha de clases. En este punto, les traigo un caso, digamos que me parece que es un muy buen ejemplo acerca de esto, que es tomado de un libro que se denomina la Revolución Industrial, o que se llama la Revolución Industrial. En este se analizaba, digamos, tanto la historia de la Revolución Industrial, pero también como unos puntos importantes sobre cómo se trataba la relación con los obreros y particularmente con los miembros de la lucha obrera en Inglaterra y pues en general en el Reino Unido. En ese se decía, bueno, aparece la máquina, inicia la revolución industrial, pues la máquina que la impulsa en primer lugar es una máquina máquinas para manufacturar telas. Entonces, inicia la revolución industrial y había algo muy particular, y es que a Inglaterra le interesaba que sus habitantes compraran paños pues, producidos en Inglaterra, obviamente. Sin embargo, habían muchas telas y muchos paños que provenían de la India a precios más bajos. Y entonces se empezó a criminalizar a las personas que compraban esos paños traídos de la India. Entonces, lo primero que uno podría decir es, bueno, aquí en primer lugar, el delito no es propiamente el consenso de la voluntad popular, sino simplemente el delito es una norma que efectivamente es promulgada por el Estado, pero que también cumple ciertos intereses de ciertos grupos sociales. Entonces, en este caso, era principalmente la protección de un mercado para ciertas industrias nacientes en Inglaterra. Adicionalmente, durante la Revolución Industrial, existieron, digamos, un montón de abusos frente a los trabajadores. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, no había una jornada mínima laboral. Entonces, era habitual, por ejemplo, que las jornadas de trabajo fueran de 12, 14 horas. Adicionalmente, los niños eran obligados a trabajar en las fábricas. Y otra circunstancia es que cuando ocurrían accidentes en las fábricas, que naturalmente los trabajadores muchas veces quedaban mutilados, quedaban discapacitados y demás, pues simplemente no había ningún tipo de seguro, ninguna entidad que finalmente se hiciera cargo de ellos, toda vez que ya no podían volver a trabajar. Entonces, ante estas situaciones, digamos, hubo muchas protestas de los trabajadores y, digamos, para acabar con estas protestas, entre esas, digamos, era muy habitual, por ejemplo, los paros, dejaban de trabajar, dejaban de producir en las fábricas, pero adicionalmente estaban acompañadas como, por ejemplo, con la destrucción de maquinaria, por ejemplo. Entonces, el Estado, naturalmente a través de la presión que estaban ejerciendo los empresarios,
Entonces, declararon toda una serie de normas para castigar muchas veces, incluso con pena de muerte, a quienes se veían involucrados en estas manifestaciones. ¿Mm? Digamos, cabe o vale la pena decir, por ejemplo, que la jornada laboral de 8 horas nació de un movimiento sindical en donde, digamos, es de 8 horas y no más o menos porque se consideró que en las 24 horas del día entonces se debían dividir en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Digamos, por eso tiene esa particularidad. Ahora, adicionalmente, para para este enfoque, esta escuela de criminología, lo que se está diciendo es principalmente el derecho penal está enfocada al castigo o al manejo de a ciertas clases peligrosas o que se consideran peligrosas, quienes finalmente serán las que más habitualmente infringen las normas. Listo. Este enfoque de la economía política del castigo va a explicar cómo en determinados periodos históricos el modo de producción, digamos aquí a grosso modo podemos decir, bueno, el modo de producción feudalista, el modo de producción capitalista, organiza y controla la vida social. Adicionalmente, el desarrollo histórico, en este caso hablaremos de las formas capitalistas de producción, modificó la esfera penal conforme a las necesidades del capital. Entonces vamos a hablar de cómo los castigos efectivamente están influenciados por la sociedad, pero particularmente digamos, el elemento más importante será el modo de producción capitalista o las formas de producción capitalista. Entonces ya lo veremos más adelante porque estos autores dicen esto. Ahora, en el texto de Pena y Estructura Social de Ruche y Kirchheimer, veremos, o es tal vez la obra más importante sobre este enfoque de criminología. Y en su libro se denomina así Pena y Estructura Social, también pues existe en español, es publicado por Temis, y los invito, si tienen la oportunidad, creo que está en internet gratis, pues a quien le interese el tema, pues para que lo consulte. Entonces, bueno, lo primero hay que decir que estos dos autores hacían parte del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, lo que se conoció posteriormente como la Escuela de Frankfurt. Y en general, la escuela pues digamos, la Escuela de Frankfurt fue fundada por el hijo de un empresario que simplemente compró una casa, compró una propiedad y allí pues junto con otros pensadores dentro de las ciencias humanas, como filósofos, como sociólogos, psicólogos intentaron realizar una lectura materialista de la sociedad burguesa. Entonces, es decir, cómo el sistema económico moldeaba todos los ámbitos de la sociedad, y en este caso es particularmente el castigo y la prisión. Entonces van a estudiar efectivamente esta circunstancia o este tema. Como ya les había dicho, en su libro Pena y Estructura Social, estos autores se preguntarán por qué se adoptan o rechazan ciertos métodos de castigo en una situación social dada. Y adicionalmente, en qué medida está determinado el desarrollo de métodos penales por las relaciones sociales. Ya lo veremos más adelante a partir de toda una serie de ejemplos que ellos dan que aclaran mucho todas estas ideas que en principio se pueden ver un poco abstractas. Listo. Entonces, para estos dos autores hacen las siguientes propuestas teóricas. En primer lugar,
el castigo es un fenómeno histórico específico, toda vez que aparece en circunstancias particulares. Entonces, de acuerdo a todos estos, tipos de castigo que ustedes anteriormente han mencionado, estos tipos de castigo se ubican en un periodo histórico particular en una historia en general el curso de la vida o de la historia humana. Y efectivamente, cada uno de esos castigos corresponderá a una etapa de una etapa histórica, pero también de una etapa económica particular. Entonces, por ejemplo, la esclavitud no puede existir, digamos, la pena de esclavitud no puede existir por fuera de un sistema económico en donde exista la esclavitud. ¿Mm? Y además donde la esclavitud pueda también, digamos, cumplir ciertos fines económicos. ¿Mm? Nosotros podríamos decir que la prisión es, digamos, o la prisión como forma de castigo que nosotros conocemos, aparece también en un momento específico de la historia. Entonces, a partir del siglo XVIII aparece la cárcel, pero antes de eso la cárcel como castigo no existía. Entonces se podría decir que en la historia de la humanidad la cárcel es relativamente joven. ¿Mm? Y además de eso, para que apareciera la cárcel, pues se tenía que dar determinadas circunstancias históricas. ¿Mm? Bueno, la segunda propuesta es que el modo de producción es el determinante principal para desarrollar un método penal específico y la introducción o rechazo de penas. Entonces, digamos, ya veremos por qué los autores dicen cómo la economía puede determinar una introducción o un rechazo particular de una pena. En tercer lugar, se tiene que los métodos penales específicos no son un objeto que se pueda estudiar por sí mismo, sino que es un fenómeno social. ¿Mm? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué sucedería si, por ejemplo, nuestra sociedad considera que la pena de prisión no es el mejor castigo posible? Digamos, no sé si se podría decir, por llevar un caso un poco dramático, que el mejor método penal para tratar, por ejemplo, el hurto, sea efectivamente la mutilación de las manos. ¿Mm? Si la sociedad lo considera que es lo mejor en ese momento histórico dado. ¿Mm? O por ejemplo, que la sociedad considere que en general la prisión no cumple ningún fin y que se deben aplicar otra serie de castigos diferentes. Bueno. En cuarto lugar, se tiene que las instituciones penales tienen una interrelación con la política social. Es decir, que las instituciones políticas también sirven a otro fin, que será controlar a los pobres. En este caso, hay un ejemplo bastante ilustrativo en un texto que se llama Castigar a los pobres, de un sociólogo estadounidense que se llama Lloyd Bacwan, en donde analiza principalmente, de un lado, el carácter racial de las prisiones en Estados Unidos. Entonces, se tiene que el 15% de la sociedad de Estados Unidos es afroamericana. Sin embargo, en las prisiones de Estados Unidos está compuesta la población penitenciaria por un 80% de personas afroamericanas. Entonces, digamos, ahí ya hay un sesgo racial bastante profundo. Adicionalmente, el autor va a analizar por qué va a analizar cómo las instituciones en los años 70 y 80 en Estados Unidos estaban o digamos, había una política social muy fuerte
de ayudas, por ejemplo, a las clases pobres a través de una serie de subsidios a la vivienda, a la alimentación, al desempleo, pero posteriormente el discurso penal va a cambiar y la política social o ese dinero de la política social va a cambiar y va a ir a la política penal. ¿M? Y esto finalmente convirtió a Estados Unidos en el país con la mayor tasa de encarcelamiento. Digamos, eso se mide el número de personas que están encarceladas por cada 100.000 habitantes. ¿M? Ahora, la quinta propuesta teórica que hacen es que el castigo es un mecanismo que tiene implicaciones en la lucha de clases. Entonces, ahí lo dividirá entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios, en donde el castigo será particularmente una herramienta para controlar, en este caso, digamos, los pobres o los proletarios. Digamos, es como muy ilustrativo el caso de que yo les comentaba de la revolución industrial, que digamos también es usado aquí por los autores. Ahora, también, ¿qué van a decir? Que el castigo también hace parte de una ideología penal e ideología en el sentido peyorativo de la palabra, en el cual pues está compuesta simplemente de una serie de dogmas, pero que no tiene, digamos, un sustento muy grande en la realidad. Entonces, se va a decir que el castigo no trae un beneficio a la sociedad en general. Entonces, tal como lo habíamos visto, también proponen que efectivamente el delito no es producto de la soberanía popular. En este caso, pues el castigo no trae un beneficio a la sociedad en general, sino es un beneficio para la clase social dominante, en este caso los ricos, los burgueses, quienes, por ejemplo, a través de la determinación de ciertos delitos, va a proteger, por ejemplo, su propiedad. Entonces, digamos, con ese tipo de delitos, pues, o con la introducción de determinados delitos, de determinadas conductas, pues simplemente se va a proteger ciertos intereses, pero no los intereses de la sociedad en general. Listo. Adicionalmente, se va a decir que el mercado laboral y la demografía van a fijar el valor de la vida humana. Entonces, aquí va a ser muy importante dentro de todo este estudio cómo por ejemplo en ciertos periodos históricos en donde, donde habían pocas personas, particularmente, por ejemplo, por la existencia de guerras, y era necesario para el sistema de producción que existiera más personas naturalmente para que trabajaran. Entonces, en este caso, cuando esto ocurría, por ejemplo, que hubiesen pocas personas, pero mucha demanda de la fuerza de trabajo, entonces la vida humana tenía un valor diferente, tenía un valor mayor. Entonces, en ese caso, se prohibían, por ejemplo, los castigos físicos o incluso la muerte, porque se decía, no, es que esa persona, esa unidad de fuerza de trabajo es importante para el sistema económico, entonces es mejor introducir otra serie de castigos. Entonces, por ejemplo, el trabajo en las casas de corrección, el trabajo en las cárceles, es o era importante cuando el sistema necesitaba, o el sistema económico necesitaba un mayor número de trabajadores, o un mayor número en su fuerza de trabajo. Adicionalmente, respecto de esta relación entre el mercado laboral, la demografía y el valor de la vida humana, entonces se podrán ver ciertos métodos de castigo, entre esos la esclavitud, el traslado, el trabajo forzado,
el trabajo en las correccionales, la pena de muerte y las mutilaciones. Ahora, se va a decir que la innovación penitenciaria buscaba principalmente o perseguía principalmente un interés económico. Entonces, no va a ser un interés humanitario, sino un interés eminentemente económico. Adicionalmente, vamos a hablar, o los autores hablan, del principio de la menor elegibilidad. Este principio aplicado a las cárceles, en donde el nivel de vida en las prisiones debe ser más bajo que en la sociedad libre. Entonces, digamos, es bastante interesante analizar estos textos y estos estudios, porque hay ciertas consideraciones que uno tiene sobre el sistema penal y particularmente sobre la cárcel, que digamos, pueden que estén ahí en el discurso tradicional en nuestras sociedades, pero que no lo tenemos muy claro, y hay teorizaciones sobre el tema, que son, digamos, bastante interesantes. Entonces, un principio de las prisiones va a ser que el nivel de vida dentro de las prisiones tiene que ser peor que el nivel de vida de las personas que están en el nivel más bajo de la sociedad libre, de las personas que están afuera de la cárcel. Me explico. Es comúnmente aceptado, o es comúnmente sostenido que hay personas que van a prisión porque allí tienen asegurado, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo y la comida, y además tienen un lugar donde dormir. Mientras que si estuvieran por fuera de la prisión, no tendrían, o digamos estarían obligados a trabajar, no tendrían las 3 comidas y además tendrían que dormir en la calle. Entonces, cuando se dice eso, se asume que muchas de estas personas cometen delitos porque en realidad quieren es estar dentro de la cárcel, porque allí tendrán una vida más cómoda, entre comillas. Este tipo de consideraciones van a estar ahí, en este principio de la menor elegibilidad en las cárceles. Y entonces, cuando esto pasa, el castigo perderá su función disuasoria. Entonces, por eso, un principio o una idea es que efectivamente las cárceles sean lugares temibles, de tal forma que las personas en estas condiciones, digamos, en la escala más baja de la sociedad, efectivamente no cometa delitos por miedo a ir a las prisiones. Entonces, digamos, es también bastante interesante este postulado de los autores. Bueno, ahora, también van a decir que las reformas penales, entonces, por ejemplo, la introducción o no del trabajo penitenciario, obedecerá a las exigencias económicas que algunas veces pueden coincidir con principios humanitarios, pero que en realidad el determinante principal será las exigencias del sistema económico o del modo de producción. Entonces, por ejemplo, es comúnmente, o dentro de nuestro discurso penal, se considera que la prisión es el castigo más humano posible en contra, y por el contrario, otros métodos son propios de la barbarie, como por ejemplo la mutilación y demás, mientras que la cárcel se considera como un método bastante humano, o el mejor posible. Digamos, eso también hace parte de nuestras consideraciones en la modernidad, que se considere o se tenga en este punto la pena de prisión. Ahora, también los autores van a decir que las instituciones penales, en este caso,
tendrán otra funcionalidad y es generar en los reos una disciplina y lograr que asuman una actitud necesaria para adaptarse al trabajo afuera dentro del sistema económico. Y esto dirá cómo es mejor el trabajo honesto frente a una vida regida por el crimen. Finalmente van a decir que el mercado laboral será el determinante básico del castigo en la prisión. Entonces, por ejemplo, cuando en un momento dado es necesario la introducción o es necesaria más fuerza laboral porque el sistema productivo no puede sostener toda la demanda, entonces será importante el trabajo en la prisión. ¿Mm? De tal forma que los reclusos también produzcan y ese trabajo será mejor remunerado, toda vez que si es necesario y no está generando ningún tipo de competencia frente a los trabajadores que están afuera de las prisiones. Listo. Ahora, en este punto veremos cómo en la historia penal, entonces, los autores dividen particularmente la Edad Media en alta Edad Media, que será el inicio, la Edad Media, y la baja Edad Media, que será ya el final. Dentro de estos tres periodos, y habrá un punto de ruptura, particularmente con la Revolución Industrial, respecto de la introducción o no de determinados métodos de castigo. Entonces, en este punto se tiene, o en la alta Edad Media, que el orden era dado por la tradición y la religión. Y el derecho penal tenía una función en el mantenimiento del orden público para de esta forma evitar la venganza particular y preservar la paz. De un lado, se tenía que había dos sistemas penales, pues digamos los castigos no eran iguales para todos, y unos eran para las clases altas, particularmente existían penas pecuniarias, pero por otro lado, para las clases bajas, principalmente eran penas corporales, pues toda vez que en este caso, o en este momento también de la historia, en realidad las personas no tenían, pues no había aparecido todavía el capitalismo, entonces todavía no tenían dinero en su gran mayoría, y por tanto lo único con lo que tenían para pagar, lo único que tenían, digamos, para soportar el castigo eran sus propios cuerpos. Bueno, ya en la Edad Media, en el siglo XVI, se da un efecto económico particular y es el agotamiento de la productividad de la tierra. Entonces, en ese punto todavía las personas vivían en feudos. Como ustedes recuerdan el modo de producción feudal. Entonces, estaba dado particularmente por la tenencia de la tierra, o en donde pues muchas personas vivían en estos feudos, trabajaban para el señor feudal, pero había muy poca movilidad social, de un lado, digamos, para que el trabajador pudiese llegar a ser propietario, pero adicionalmente había muy poca migración de un feudo hacia otro. Entonces, pues era normal que las personas nacieran en un feudo, tuviesen o aprendieran un oficio que podía ser de un taller, digamos, también de su propia familia, aprendieran un oficio y se quedaran ahí para vivir, digamos, y realizar ese mismo oficio hasta su muerte sin, por ejemplo, viajar a otro lugar, a otro país, a otro feudo, sino simplemente transcurría así la vida. En este siglo XVI, entonces, se da un efecto y es
A causa de ese agotamiento de la productividad de la tierra, se da un fenómeno muy fuerte de migración hacia las ciudades, pero adicionalmente, como muchas personas se quedaron sin trabajo, entonces se dio un fenómeno muy fuerte de bandidos, asaltantes y mercenarios. Entonces, digamos, son esos que se ven o que esperaban en los caminos, pues efectivamente para asaltar y hurtar las pertenencias de los que pasaban por ahí. Bueno, posteriormente, durante la Baja Edad Media, es decir, la última parte de la Edad Media, surge el capitalismo y el derecho penal comienza a cumplir otras funciones. Entonces, particularmente, las penas corporales se utilizaron para castigar los delitos contra la propiedad, particularmente los pequeños hurtos. Y entonces se entiende que, por ejemplo, estas personas hacían parte de las clases sociales empobrecidas y pues no tenían, al no tener cómo pagar, pero además, digamos, una pena de multa frente a ellos era una pena inútil porque obviamente no tenían cómo pagarlas. Entonces, se aplican los castigos corporales toda vez que es con lo único, el único bien que poseen. Adicionalmente, se incluyeron penas cada vez más severas para lograr que las personas o esas masas empobrecidas efectivamente no cometieran delitos. Sin embargo, pues naturalmente era más poderoso la situación económica de ellas y pues continuaban cometiendo esos delitos. Dentro de esta severidad de las penas, entonces se tiene la pena de muerte, las ejecuciones brutales, como lo veremos más adelante, y pues para quienes ya leyeron el pequeño caso que está en Vigilar y Castigar, y adicionalmente las mutilaciones. Igualmente, para las clases dominantes, entonces, para ellos solamente se aplicaban las penas pecuniarias adicionalmente porque ellos sí tenían cómo pagarlas. Pero también estas clases dominantes comenzaron a demandar métodos más efectivos de castigo frente a los pobres que cometían delitos principalmente o pequeños delitos contra la propiedad. Bueno, adicionalmente, aquí siguiendo la línea de los autores, se tiene que en la Baja Edad Media, durante el surgimiento del capitalismo, no hay escasez de mano de obra en grandes ciudades y en esa medida, tal como habíamos visto de acuerdo al principio anteriormente reseñado, en donde sí no hay escasez de mano de obra, es decir, hay muchas personas en condición de trabajar, pero el sistema económico no los puede absorber, entonces disminuye el valor de la vida humana. Y esto quiere decir que ya no es, digamos, anteriormente cuando hay escasez de mano de obra, entonces se dice que esa vida de ese delincuente es valiosa porque se puede usar dentro del sistema económico, pero en este caso se va a decir que como el sistema económico no la necesita, pues se puede aplicar perfectamente penas de mutilaciones o penas de, igualmente la pena de muerte, toda vez que no es necesario ese trabajador o esa fuerza de trabajo. Adicionalmente, se utilizaron todos estos medios o estos castigos para prevenir el aumento de la población. Y finalmente se tiene que estas formas de castigo, brutales para las clases bajas,
se aplicaban también para causar dolor y tal como ustedes lo habían comentado anteriormente, durante la Inquisición y demás, entonces había una combinación entre la superstición y la caza de brujas en donde se aplicaban otros castigos, por ejemplo, los denominados juicios de Dios, en donde se lanzaba, por ejemplo, a una persona con una piedra a un río y pues se decía que si flotaba era gracias al demonio que lo estaba protegiendo. Adicionalmente, se aplicaban penas crueles, penas sádicas y había una gran variedad de penas. Ese, digamos, era el caso Amiens que ustedes tienen ahí en el Classroom. Entonces, en este punto de la clase, vamos a analizar el caso Amiens. Entonces, digamos, para quienes ya lo leyeron, pues no hay problema, pero para los demás, los invito a que por favor revisen su Classroom. Ahí está el caso, son 3 páginas simplemente. Entonces, les propongo que por favor lo lean. Les doy 10 minutos. A las 8:32 nuevamente nos encontramos acá y podremos discutir un poco sobre el caso y continuaré con la exposición. Entonces, listo. Entonces, no sé si alguien haya tenido problemas para entrar al Classroom porque incluso se podría enviar el caso, ahí Diana nos puede ayudar para que envíe el documento a través del WhatsApp para que todos tengamos la oportunidad de leer. Entonces, bueno. Entonces, siendo esto, nos vemos a las 8:33. Nos vemos aquí nuevamente después de haber leído ese pequeño caso. Gracias.
Bueno, ¿listo? ¿Cómo les fue con el caso? Por mi parte, le estoy acabando de leer, profe. Ya voy en la última parte. Ah, bueno, listo. No, entonces si quieren 2 minuticos más y ya lo analizamos. Para igual a los que se les envió hasta ahora. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, ¿qué opinan del caso? Pues doctor, lo que podemos llamar hoy en día el tema de la tortura, prácticamente es un caso ahí. Lo torturaron, no tuvieron en cuenta los derechos fundamentales. Ujú. Fue algo como un estilo de tortura que se le salió de las manos a los mismos torturadores, ya que utilizaron medios, por lo menos los caballos, que no estaban acostumbrados a jalar, y el sufrimiento del que recibía la pena fue como que mayor a lo que ellos pensaban. Ujú. Sí. José Omar está levantando la mano. Sí, doctor, este texto a mí me pareció muy interesante porque nos hace ver y nos relata de una manera muy detallada la manera o la forma en que el ser humano puede llegar a ser tan bárbaro. Y uno pensaría, doctor, que, como dice el compañero, los derechos fundamentales todavía se respetan, pero cada rato lo vemos en Colombia cuando la gente hace justicia por mano propia, que cogen a un delincuente y sí, puede ser una mala personita, un mal ser humano, pero lo vemos cada rato que lo desnudan, que pierde ahí como el derecho a puede ser un delincuente, pero tiene derecho a una dignidad. Lo desnudan, lo apalean, lo patean en la cabeza.
y muchas veces llega incluso pues hasta la muerte. Este tipo de castigos que infringe la ley cuando hace justicia, o la ley no, las personas cuando hacemos justicia por mano propia. Entonces, a pesar de que eso fue como en 1500, 1600, mire que todavía se está presentando, doctor. La gente es feliz, no, que para qué los van a entregar a la justicia, si no se hace justicia, mejor hagamos justicia por mano propia, y se llega a este tipo de eventos, son muy similares, porque es que yo he visto videos donde la gente la patean en la cara, ya están en estado casi de inconsciencia, y la gente es feliz dándole patadas, tiran piedra, entonces me parece que no se ha desaparecido todavía de nuestra idiosincrasia este tipo de castigos, doctor. Gracias. Jonathan Pérez. Hola, profe, buenos días. Bueno, el caso es muy interesante, ¿no? Podemos ver en la forma como a las personas que cometían o pensaban que habían cometido delitos eran castigados en la época antigua, ¿no? De hace muchos años. Pero si vamos a la realidad, como decía el compañero de hoy en día, a pesar de que existen tantos derechos fundamentales, tantos tratados internacionales en temas de dignidad humana, pues aún se siguen cometiendo este tipo de tortura, ¿no? Sí, pues vemos el episodio de la historia de la época colombiana de la guerra que hemos vivido, en especial los que somos de frontera con los grupos armados. Estos medios que utilizaban de tortura todavía lo hacen diferentes grupos armados en armas, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que existan tanta normativa, se sigue cometiendo, infringiendo ese tema de la dignidad humana. En caso de que comentaba el compañero de que, pues, si bien es cierto, toda persona que es detenida o que ha cometido algún delito, pues tiene también sus derechos. Pero es allá donde yo voy. Yo siempre he hecho una crítica sobre eso. Nosotros nunca nos ponemos en los zapatos de los demás. ¿Qué quiero decir? Es el caso del compañero que decía que porque había hurtado un celular o pronto había asesinado a alguna persona, lo desnudaban y le daban pata, puño, lo agarraban a piedra. Pero si nosotros nos ponemos, si miramos la norma es muy bella, es muy hermosa, pero pongámonos en el zapato de la persona. ¿Usted creería que que a una persona por robar el celular, que sea mi hermano, que yo esté con él, llegue un delincuente, lo apuñale, se cree que yo le voy a aplaudir? Lo voy a agarrar y decir, no, vámonos para la policía, yo voy a que me haya matado a mi hermano por robar un celular, por salir del banco con cierta cantidad de dinero de trabajo honesto, porque si uno fuera un delincuente, uno sabe a qué se tiene que atener, pero si uno es un trabajador honesto, que no le quita un peso a nadie, que se haga la plática con el sudor de la frente, pues yo no voy a permitir que venga un delincuente, le pegue 2 tiros por robar el bolso y yo quedarme contento abrazándole, o si él se cae de la moto, le agarro el cuello, le digo, vámonos para la policía. Yo no, uno puede ser muy estudiado, pero pongamos los zapatos de las demás personas. Entonces, si bien es cierto, hay personas que cometen delitos porque están con la necesidad, pero hay personas que lo hacen porque les da la gana y por el vicio y por la mala vida que llevan. Entonces ahí es donde yo siempre he hecho una crítica. Uno a veces dice, ¿por qué agarraron al delincuente y lo agarraron a pata, y le tiraron piedra, le reventaron la cabeza, una cosa, la otra? Pero pongamos en el zapato de la víctima. Así sea un solo celular del valor que sea, uno no sabe el sacrificio que ha hecho la persona para poder obtenerlo. Entonces, el caso es muy interesante porque se asemeja, si bien es cierto, pues no es tan cotidiano como la época antes, que en la plaza pública o donde todos podían observar ese tipo de actos, pero en el campo, a fecha de hoy, en el campo, en zonas rurales, estos grupos siguen cometiendo este tipo de delitos. Si bien es cierto, no con caballos, pero sí con motosierras. El desmembramiento de los cuerpos, de los órganos, todavía se sigue cometiendo. Entonces es un caso muy interesante que a fecha de hoy, a pesar de todo lo que el tratado y de toda la normativa, se sigue cometiendo. Entonces, no en cierta parte por parte del Estado, ¿no? Aunque pues han existido funcionarios de la policía, del ejército, que han sido acusados por cometer todo ese tipo de delitos, pero sí más que en su mayoría por grupos armados ilegales. Entonces el caso es muy interesante que nos dejó, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, también la idea del caso era mostrar, digamos, igual también lo hace con esa misma intención el autor, porque este caso es el inicio del libro.
y es mostrar cómo, digamos, se había llegado a un punto en la historia en la cual se usaban, digamos, este tipo de métodos, este tipo de castigos, y pues simplemente era, digamos, como lo tradicional, y era también, digamos, la justicia como espectáculo, particularmente para castigar una serie de delitos que, pues, en este caso era, se podría decir que era un delito menor, simplemente una pequeña cortada ahí que le causó a otra persona. Sin embargo, pues en una sociedad diferente en donde pues esa persona era precisamente el rey y pues terminó en esto. Bueno, también digamos que se puede mostrar cómo lo sádico y lo bárbaro de ese tipo de castigos eh, quedó, digamos, en la imprenta de la historia del derecho penal para posteriormente decir que la pena de prisión efectivamente es muchísimo mejor es, que este tipo de penas de mutilaciones, de la pena de muerte incluso, y pues digamos que eso también justifica su mantenimiento. Me refiero a la pena de prisión. Bueno, para continuar, entonces, dentro de la historia que proponen aquí los autores, volviendo otra vez a Rushdie y Haima, en la historia de los castigos, se tiene que el nacimiento del mercantilismo y el surgimiento de la pena de prisión es una etapa en la cual varió y cambió esa forma de castigar. Sin embargo, esa forma de castigar, el cambio en la forma, no provino principalmente ni de la teoría penal, ni del humanismo, ni de becaría, sino provino del cambio en el modo de producción. Entonces, y el cambio en la situación económica de Europa. Entonces, se tiene que en la primera mitad del siglo XVI, cuando surge el mercantilismo, entonces comenzaron a formarse grandes y ricas poblaciones urbanas que necesitaban bienes de consumo. Adicionalmente necesitaban extender los mercados y proporcionar estabilidad al sistema financiero. Adicionalmente, se ve como hay un cambio hacia la posibilidad de explotar la mano de obra. Entonces, si anteriormente los castigos eran, como ya lo vimos, como en este caso de Amiens, eran brutales, eran físicos, estaban acompañados de las mutilaciones, de la tortura y finalmente de la muerte, se va a decir a partir de la necesidad de más mano de obra para el sistema, para el naciente mercantilismo y la necesidad de trabajadores digamos, muchas ramas de la economía y otros lugares del mundo, particularmente en las colonias, se va a decir, no, este trabajador no sirve, ese cuerpo sirve, ¿sí? Y va a servir al sistema económico, por lo tanto, habrá que dejar de lado esos castigos físicos y particularmente la pena de muerte. Y en este punto, entonces, se incluirá los castigos en las galeras, la deportación y las servidumbres penales de trabajo, y también se introducen más penas pecuniarias que corporales. Entonces, las galeras son, digamos, no sé si ustedes alguna vez lo recuerden, toda esa serie de barcos en donde necesitaban o eran impulsados a través del trabajo físico. Entonces, pues finalmente... Tipo galeón. Exacto. Entonces, aparece el mercantilismo, se comienza a descubrir otros lugares y comienza a ser necesario
el uso de las personas en estas galeras, entonces se cambia el método de castigo. E incluso es bastante diciente, por ejemplo, que el castigo dependía de las características físicas de la persona que comete el delito, y entonces se dice, bueno, si está en una buena condición física, entonces se le enviaba a las galeras, pero si no estaba en tan buena condición física, entonces se podía enviar a unas servidumbres penales de trabajo o incluso otro tipo de penas. Adicionalmente, se incluyen las penas de deportación. Entonces, claro, deportación ¿a dónde o por qué? En este periodo de la historia, entonces ya con el descubrimiento y con las colonias de ciertos países, entonces, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que son colonias del Reino Unido, se introduce la pena de deportación, en donde pues simplemente se les enviaba a esos lugares, digamos en ese momento, esos lugares recónditos. Igualmente, tal como ustedes me imagino que alguna vez lo han escuchado, que se dice que pues finalmente los españoles que vinieron aquí a nuestros países eran ladrones y delincuentes, pues era porque se les aplicaba también la pena de deportación a las colonias y en este caso pues por eso llegaron acá, pues en un gran número. Adicionalmente, pues se introdujo las servidumbres penales de trabajo, en donde pues efectivamente se consideraba a partir de una necesidad de mano de obra que esas personas que habían cometido delitos pues podrían ser útiles para el sistema económico, para, por ejemplo, la agricultura. Entonces, eran enviados y eran aplicados este tipo de delitos. Ahora, se podría decir que un rezago de estas servidumbres penales de trabajo son las colonias penitenciarias, que pues, digamos, como ustedes saben, todavía existe una colonia penitenciaria en Acacias, en el Meta, en donde pues efectivamente hay o una forma de castigar y algo que está acompañado de la pena también es este trabajo de los reclusos en labores agropecuarias. Bueno, adicionalmente, para los autores, no, digamos, este cambio en la forma de castigo no perseguía consideraciones humanitarias, sino simplemente cambió a partir de toda una serie de modificaciones que se dieron dentro del sistema económico. Y pues particularmente por eso se aplicó toda esta serie de nuevos castigos. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVI, se da un crecimiento demográfico insuficiente, entonces todavía existe una demanda de empleo y adicionalmente se produjeron toda una serie de guerras y disturbios internos, con lo cual pues la muerte de muchas personas, de muchos trabajadores, hace que la demanda de fuerza de trabajo de trabajadores todavía sea una mercancía escasa y por tanto se le exigió al Estado toda una serie de restricciones de salarios y aumentar la tasa de nacimientos. Entonces, pues aumentar la demografía de tal forma que haya más mano de obra disponible para trabajar. Adicionalmente, pues se incluyen reglas severas en las fábricas y la prohibición de organizaciones obreras, es decir, se da toda una serie de reformas, obviamente a través del Estado, pero presionados por los empresarios para que se les dé facilidades a los empleadores para explotar esa mano de obra que en el momento era bastante escasa. Bueno, adicionalmente, aquí hay un punto bastante importante y es sobre el tratamiento que se le da a los pobres. Entonces,
digamos, eso va también muy de la mano de lo que nosotros dentro de nuestra tradición católica también podríamos ver. Y es que anteriormente, o en la Edad Media, la mendicidad era tolerada y glorificada, es decir, la pobreza. Entonces, no sé si ustedes recuerden el pasaje, pues digamos, me voy a meter solamente con lo histórico, más no con lo religioso. El pasaje en donde se dice que, del Nuevo Testamento, en donde Jesús dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya al cielo. Entonces, en este periodo de la historia se consideraba que la pobreza como algo bueno, la humildad como algo bueno, y que finalmente pues incluso era glorificada a partir del pasaje que les comento. Sin embargo, hay un cambio en el pensamiento a finales del siglo XVI, en donde a partir de la escasez de la fuerza de trabajo, ya los vagabundos, los pobres, no van a ser vistos, o los mendigos no van a ser vistos de la misma forma, porque entonces se introducen toda una serie de reformas en donde los vagabundos que son aptos para el trabajo van a comenzar a ser penalizados. Y a partir de esto, estos vagabundos van a ser llevados a las denominadas casas correccionales, en donde se utiliza el trabajo de no solo los vagabundos, sino toda una serie de personas que finalmente no eran productivas para el sistema económico. Y en el siglo XVII se comienza a decir, bueno, este es el método más humano de represión para los vagabundos, traducido en estas casas las denominadas casas correccionales que se introdujeron en Europa. A esas casas correccionales iban los mendigos, los vagabundos, las prostitutas y los ladrones, todos ellos aptos para el trabajo. Y el objetivo era transformar todo este grupo en un personal socialmente útil, o en una mano de obra útil para el trabajo, a través del aprendizaje de hábitos laborales, de adiestramiento profesional, de tal forma que todo este grupo de personas pudieran incorporarse voluntariamente al sistema productivo. Adicionalmente, estas casas correccionales eran administradas por contratistas o por empresarios privados. Es decir, digamos, aquí se puede decir, este pequeño inicio de lo que nosotros posteriormente conoceremos como las cárceles o las penitenciarías, estará dado por estas casas correccionales, cuyo fin era precisamente transformar todo este grupo social, o estos grupos sociales, transformarlos en mano de obra para que se pudieran utilizar dentro del sistema productivo. Bueno, posteriormente entonces ya tendremos la revolución industrial, en la cual la invención de la máquina cambió muchas circunstancias, o cambió, provocó modificaciones a la forma de castigo y particularmente a estas casas correccionales. Entonces, ya no fueron productivas. ¿Por qué? Porque a través de la invención de la máquina, entonces fue necesario un menor contingente de trabajadores. Entonces, si ya no había escasez de mano de obra, entonces ya no era necesario ese trabajo que anteriormente era realizado en esas casas de corrección. Hay un excedente de mano de obra y disminuyen las condiciones del proletariado, en este caso, digamos, de los trabajadores, disminuyen dramáticamente, toda vez que pues muchos quedan desempleados a partir de esta invención de la máquina. Adicionalmente, ya se comienzan a introducir otras ideas, como por ejemplo la de libre mercado, y en donde se deja al arbitrio de las leyes económicas toda una serie de
de medidas sociales, y entre esas se propone una serie de medidas coercitivas diferentes sobre la criminalidad de la clase obrera, que ya les había comentado, pues particularmente estaba traducida en las manifestaciones y en, digamos, la destrucción de la maquinaria, por ejemplo. Ahora, se da también en este periodo económico que la fábrica terminó reemplazando las casas de corrección. Entonces, ese trabajo dentro de las casas de corrección ya no era necesaria, no era productiva, y por tanto las fábricas asumieron, digamos, esa porción del trabajo que anteriormente hacían las casas de corrección. Adicionalmente, y aquí es algo bastante interesante de la lectura que hacen los autores sobre, sobre la historia del sistema penal, y es que al no ser necesaria la mano de obra, se introducen ciertas ideas que propugnan por la severidad de las penas. ¿Mm? Y en este caso, pues veremos a las ideas de los filósofos alemanes Kant y Hegel, que, como ustedes recuerdan, proponen nuevamente las teorías absolutas de la pena o las teorías retributivas de la pena, digamos, en una versión más moderna. Sin embargo, para los autores, para Rusche y Kitzheimer, ellos van a decir, no, es que esa introducción de la severidad de las penas no obedece propiamente a la modernidad o al avance en el pensamiento, sino que obedece a que ya no es necesaria la mano de obra. ¿Mm? Bueno, posteriormente se tiene que la administración carcelaria de las casas de corrección dejó de ser rentable, toda vez que ese trabajo, como ya lo había mencionado, pues terminó siendo absorbido por la fábrica. Listo. Entonces son las 9. Vamos a tomar un receso de 15 minutos y nos veremos aquí a las 9:15. Entonces ya nos vemos para continuar con la clase. Les recuerdo la asistencia, está en el chat para que por favor no la vayan a dejar pasar. ¿Listo? No carga, el archivo de la asistencia no me carga. Revisa tu conexión porque sí tengo 100 respuestas ya. Ay, te estoy escuchando, estoy dándole y dándole y dándole y dándole. Ahora sí, no fue sino hablar contigo, gracias. Vale. ¿La asistencia no es automática? No, no, señor. Lo que pasa es que no podemos tomar asistencia por Zoom porque hay muchas personas que ingresan con un usuario que no corresponde a su nombre y pues sería complejo cruzar la información, por eso siempre se han remitido los formularios. ¿A dónde ingreso? Porque la verdad no he podido yo confirmar asistencia. En el chat está enviado. Ahí les vuelvo a mandar otra vez. Ahí en el link le dan clic y... Profesora, yo no, profesor, disculpa, Dayana, yo no he firmado asistencia, realmente pues no me interesa sino por la tarde, sino hago el resumen, ¿vale? Vale. Profe, Iván. Sí. El profe... Estoy trabajando, qué pena, trabajando y estudiando, sí señor. Vale, listo. Igual el profe pues está tomando el receso, entonces no hay Gracias, problema. Dayana. O sea, lo que les digo, eso siempre se puede hacer como por medio de la cosa del Classroom. No hay lío de que ustedes vengan y que luego hagan el resumen. No hay problema. Igual les recuerdo que la asistencia se envía por el, como dice Fabio, por el chat de Zoom, por el chat de WhatsApp y por los correos en la invitación diaria. Entonces, para que por favor estén pendientes, ¿listo? Ya, gracias.
¿Qué compañero quedó en clase que me perdí la mitad? El profesor salió a descansar, ¿cierto? De la hora del café. Hola. Sí, el profesor estamos en receso. Ah, vale, Dayana. Sino que me perdí esta horita de clase, qué pena. Quería saber qué habían hablado sencillamente. Si había algún compañero ahí. ¿Tú no vas a descansar, Dayana? No, yo sí me quedo aquí pendiente. Ah, bueno, listo. Ya voy a leer esta diapositiva y ya sigo. Compañero, Gracias, hasta las 9:15 de la mañana el descanso, ¿no? Bueno, Iván, gracias.